las declaraciones juradas, que mucha gente está aplaudiendo el fallo que tuvo la Corte Suprema de Justicia la semana pasada con relación a publicar declaraciones juradas. Que vamos a explicar un poquito y no sé si me extraña es la palabra, pero la Corte en cómo ha fallado, lo ha hecho pero absolutamente presionado por una oclocracia, ¿verdad? Hay que decirlo con todo. O sea que el Poder Judicial yo ya no lo veo tan ecuánime, ya no lo veo... ya es como si fuera que tiene miedo a lo que se está viniendo, porque no creo que sean tan animales, ¿verdad? O sea, porque hay que ser un gran desconocedor de la Constitución para fallar como falló esta Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a analizar acá, porque lo que se repite por todos lados, creando una falsa verdad a fuerza de repetición, todos están aplaudiendo como si fuera que se ha logrado más o menos vencer a la corrupción y posicionando, por supuesto, estratégicamente la nueva bandera de la izquierda, que es la transparencia. Que supuestamente con la transparencia vamos a vencer todos los males de la corrupción. Como siempre es tan habilidosa la izquierda, posiciona pero palabras tan bellas, azucaradas, que finalmente la gente no ve lo que está escondido o las cosas que hay escondidas detrás, ¿verdad? Por ejemplo, se abanderaron de los derechos humanos. Lo último que buscan son derechos humanos. Se abanderaron en este caso, de la justicia, por ejemplo. Jamás buscan justicia. Bien común. Palabras que suenan al oído, suenan muy bien, pero cuando uno empieza a analizar y entender el daño que están haciendo es incalculable. Esta es la previa al Tratado de Escazú, que muy poca gente lastimosamente sabe, y que busca de cierta forma posicionar ese nuevo, digamos, esa nueva panacea que nos ofrece la izquierda, que es la transparencia. Vamos a arrancar, y quizás sea el único programa en donde van a escuchar argumentos en contra de esta nueva degeneración de las libertades. Y por supuesto, nosotros siempre decimos lo que pensamos, no nos atamos por lo que dice la muchedumbre, sabemos cómo funciona la oclocracia, entonces vamos a decir, basados en nuestro conocimiento, en nuestras creencias y en nuestras convicciones por sobre todo. El tema de la declaración jurada, para comenzar, como muchos están queriendo, algo que me pareció bastante extraño, hay que entender que las acciones de inconstitucionalidad no produce erga omnes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene efectos para todos, sino que solamente para quien recurre. En este caso, el periodista Juanqui Lescano, que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las declaraciones juradas con relación a lo que la Contraloría General de la República le privó. En este caso, sería solamente el autorizado, serían los que recurrieron, o sea que sería Juanqui Lescano, ¿verdad? Él podría en todo caso publicar, no, o sea, la Corte no es legislador, la Corte Suprema de Justicia no es Senado, no es el Congreso que ahora con un fallo convierte esto en una ley, solamente esto le sirve a Juanqui Lescano. Primer punto. Segundo punto, ha cometido para mí no tiene nombre, pero profundamente, no sé si decepcionado o qué es la palabra para calificar esto. Ordenaron la publicación de las declaraciones juradas de hace 20 años atrás, cuando la Constitución Nacional dice claramente que la ley rige para el futuro, no para el pasado. O sea, ¿qué les pasa a estos ministros de la Corte? ¿Qué les pasa? Otro, el artículo 36, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional dice que el patrimonio documental es una propiedad privada. Sí. O sea que tiene el mismo rango que cualquier otra, que tu cuenta de banco, por ejemplo, tiene el mismo rango para la Constitución Nacional. Es decir, hoy la Corte ordena que
tu cuenta corriente esté, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, por dar un ejemplo así burdo. O sea que el daño que han hecho, porque han generado una especie de jurisprudencia, es incalculable. Sumado a eso, ahora me acabo de enterar que el Ejecutivo vetó la ley que ABC y todas sus comparsas atacaron, diciendo que esa ley supuestamente despenalizaba las declaraciones juradas. Que en realidad también vamos a discutir un poco eso. Bueno, entonces realmente estoy profundamente indignado y ya estoy por organizar un grupo de indignados, solamente que no sé si vamos a llegar a 5, ¿verdad? Pero esto ya es una alevosía. O sea, lo que están buscando son los Vesenjas soviéticos, o sea, los soviets. O sea, que ahora va a ser un tribunal popular en donde el pueblo va por encima de las instituciones, va a juzgarle a las personas. Pero estamos todos locos. Sí, la verdad que da para todo esto. Pero antes que nada hay que decir que decisiones de la Corte o la decisión del Poder Ejecutivo de vetar una ley que salió del Congreso, en primer lugar, es un atentado contra un principio liberal y libertario, que es el de la propiedad privada. Primero eso. Segundo, hay que señalar acá, Hugo, que este tema de hacer público, dar a publicidad el conjunto, el acervo hereditarios de los funcionarios o de quien sea, es una pata nada más del problema. Porque el gran problema en realidad ya fue desatado, ya fue consagrado cuando se obligó, por medio de resoluciones en muchos casos, de tipo tributario, de tipo impositivo, a que todos los ciudadanos den o presten una declaración jurada en todo lo que tiene que ver con cuestiones impositivas. Y la declaración jurada es ya una que le afecta a todos los ciudadanos, digamos, vamos a ponerle comunes, entre comillas. Es ya una violación de un principio liberal y libertario, claro, compatible con la naturaleza humana. Yo no voy a decir ni siquiera es una violación constitucional, porque no me interesa la Constitución, a mí me interesa la ley natural. Porque uno no puede declarar contra sí mismo. Y acá el Estado paraguayo, a través de resoluciones, le está obligando a la gente a declarar contra sí mismo cuando hace una declaración jurada para pagar, o pagar entre comillas también, ¿verdad? Para despojarse de su dinero en concepto de IVA, en concepto de impuesto a la renta personal o del tipo de impuesto que es afectado un contribuyente. Vamos a hablar en estos términos. Ahí ya se está atentando contra la ley natural y por supuesto eso ha tomado la Constitución y por eso establece como una garantía para la libertad del ser humano que uno no puede declararse contra sí mismo y ahí esto se rompe. Ese dato ya es inconstitucional y ferozmente inconstitucional porque uno tiene todo el derecho del mundo de ocultar sus bienes, su dinero, a la hora de que va a ser asaltado, del asaltante común. Y ni qué decir del Estado, por supuesto que sí. Bueno, y ahora nos encontramos que con esta falacia que está haciendo, que está promoviendo cierto sector de la sociedad como si fuera que es algo bueno. Ellos dicen que la publicidad, que dar a publicidad mediante una resolución de la Corte que, como bien lo dijiste vos, tiene solamente el efecto erga omnes, vale entre partes nomás, no es erga omnes, no es para todo el mundo, pero eso es lo de menos. Más allá de eso, y más allá incluso que el presidente vete o no haya vetado esta ley, lo que acá se tiene que señalar es que con esto se está abriendo la caja de Pandora, no precisamente para evitar la corrupción, sino para que haya más corrupción. Porque esto es como decía un célebre escritor, el título de un libro, parafraseándole, tiene un final de fracaso anunciado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues lo que va a pasar acá ahora es que se van a multiplicar cierta clase de abogados que hoy en día
andan por ahí con un catalejo en la mano buscando evasores, supuestos evasores, para denunciarle ante la justicia o ante la subsecretaría de Estado, a donde corresponda, y él lucra. La ley le da un porcentaje de eso a la persona que le denuncia, a su vecino o a quien sea, le hace acechanza, le descubre, le espía y resulta que es un supuesto evasor. Y el día que se le aplique la multa o se le saque lo que se le tenga que sacar, esa persona va a recibir un beneficio a cambio, ¿verdad? Por ser un ciudadano ejemplar, porque le denunció a un evasor de impuestos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que va a producirse una alianza público, o sea, con la resolución de la Corte y con el veto del presidente de la República. Lo que va a pasar es que va a haber, como se dice, echa la ley, echa la trampa, se va a producir una alianza espúrea entre cierto sector del aparato estatal con los ciudadanos honorables que quieren la transparencia en el manejo del dinero público, para a su vez ellos lucrar. Porque hay que ver el incentivo, Hugo. ¿Cuál es el incentivo además que tiene un ciudadano que Calega Laverna, por ejemplo, tenga transparentado sus ingresos públicos? Ninguno. A mí no me interesa, a nadie le importa, nadie va a gastar dinero para hacerse de la información si Calega Laverna, si hay o cualquier otro político, hay una relación de compatibilidad entre lo que ganó y lo que tiene. Salvo que, por supuesto, tenga un incentivo monetario. Bueno, y eso es lo que va a pasar acá. Va a haber lo que vos ya dijiste, una especie, y además, esa es una pata, ¿verdad? Porque el ser humano lo que siempre busca es ganar. Uh-huh. Bueno, y el Estado lo que le da la oportunidad cuando pone estas cosas a su disposición, esta clase de resoluciones judiciales o legislaciones, es precisamente encontrarle la fisura para obtener los beneficios. ¿Y qué mejor manera que obtener beneficios que asociarse con alguien del aparato del Estado, para que a través del tráfico de influencia, para que a través de interpretaciones sutiles de la ley, pueda obtener beneficios ingentes? Es decir, la corrupción que pretendió combatir, que pretendió acabar, lo avivó. Claro, esto se va a atizar, se va a agrandar. Pero no solamente la corrupción desde el punto de vista moral se va a agrandar, sino sobre todo se va a agrandar el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque esto va a requerir seguramente un nuevo órgano estatal. Antes nosotros no teníamos Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Bueno, ahora lo tenemos. ¿Y cuál es el resultado exitoso de su trabajo para la gente? Ninguna. Yo quisiera ver el cuaderno de casos resueltos de esta gente. A la Secretaría de Anticorrupción. Claro, a lo mejor no tiene ni una hoja llena, ¿verdad? Bueno, entonces, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que crearse un organismo nuevo, nueva burocracia, nuevo presupuesto, nuevo funcionario público. Y por supuesto, nuevas corrupciones. Qué importante lo que está diciendo, doctor, con relación a las nuevas instituciones que se crean para combatir la corrupción, porque evidentemente esto es parte del concepto mismo. Si no sabemos lo que es corrupción, entonces por supuesto es como te vas al médico y no te hace un buen diagnóstico y ¿Cuál será el remedio? Y bueno, no importa cuál es el remedio si total no entendés la enfermedad. O sea, es tipo Alicia en el País de la Maravilla cuando se encuentra con el gato que le dice ¿qué camino debo tomar? ¿Y a dónde te quieres ir? Y no sé, le dice. Y bueno, entonces cualquier camino es bueno. O sea, algo parecido ocurre. Sí. No entienden lo que es corrupción. Corrupción es sistémica. Corrupción no es un delito común. Corrupción no es sencillamente un crimen que comete cualquier persona de a pie. Corrupción es sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que están de alguna u otra forma asociados al Estado, ya sean funcionarios, y utilizan ese poder para quebrantar o sacar un provecho. Eso es corrupción, o sea, tiene que estar sí o sí asociado. ¿Y qué es lo que se descubrió? ¿Qué es lo que sabemos hoy? De que a medida que crece esa ley, esa administración, ese Estado, es la corrupción lo que se aviva. O sea que, si nosotros hoy habilitamos Secretaría Anticorrupción, si habilitamos Fiscalía Anticorrupción, Policía Anticorrupción, Ciudadanos Armados Anticorrupción, todo lo que tenga que ver en contra de supuestamente combatir la corrupción, dándole más poder a microorganismos, lo que estamos haciendo es tirar alcohol al fuego. Bueno, partamos de ahí. No se sabe, no se entiende lo que es corrupción. Entonces acá vienen todos estos genios que te traen este tipo de barbaridades.
y te dicen y te posicionan de que la transparencia va a solucionar la corrupción. Como si fuera que eso, o sea, como si fuera que al corrupto le interesa o va a ser mella en su ánimo, que si tiene poder, sencillamente no se va a sonrojar más. 1 o 2 veces va a tener vergüenza de salir en la prensa o qué sé yo. Pero después ya le va a chupar un huevo, como decimos. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de eliminar. La corrupción se elimina eliminando las causas, eliminando el Estado gigantesco que tenemos. O sea que si nosotros queremos combatir la corrupción, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo el Estado, ir eliminando secretarías absurdas que tenemos, ir eliminando empresas, pero absurdas también, como las que venden caña, las que tienen ferrocarril sin trenes, bueno, todas estas organizaciones, secretarías de género, una barbaridad de gasto público en todas estas estupideces que no le sirve al ciudadano ni a nadie, que solamente sirve para quemar dinero público. Entonces ahí vamos a comenzar a combatir la corrupción, no con este tipo de barrabasada como cometió la Corte, porque sencillamente la Corte tiene miedo de la oclocracia, no se justifica, como por ejemplo la propiedad privada que tiene rango constitucional, el patrimonio documental que es propiedad privada, que fallen en retroactivo cuando la propia Constitución te prohíbe eso, o como decimos, el propio derecho natural. Entonces, ¿ante qué estamos? Ya hace rato se vino instalando, a pesar de que el derecho acusatorio ha desplazado al sistema inquisitivo, que para que la gente que no está acostumbrada al derecho le voy a explicar un poco. En el sistema inquisitivo te obligaban a declarar en tu propia contra. No juzgaba el resultado, no juzgaba la conducta de las personas, juzgaba el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Alguien decía que vos eras un brujo, pero como no podía probar tu conducta de brujo, ¿el resultado cuál era? Amaneció un esqueleto frente a tu casa. Ah, bueno, entonces, por el resultado que apareció ese esqueleto frente a tu casa, sin nexo causal. Entonces, ¿qué quiere decir nexo causal? La conducta y ese esqueleto, no hay evidencia que te una a ese acto. Entonces, se utilizaba un artilugio que se llamaba indubio pro fidei, en caso de duda a favor de la fe. O sea, que la fe era el eje rector de la Santa Inquisición. El derecho penal acusatorio vino a disolver ese modelo. Entonces, ya no hay indubio pro fidei, ahora hay indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. O sea, el sistema acusatorio en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, de a poco fue metiendo, primero por la SED, obligando las declaraciones juradas. ¿Cómo? Sí. O sea, la Constitución te dice que nadie te puede obligar a que vos declares en tu propia contra. Bueno, ahí ya administrativamente está muerto, ¿verdad? Entonces, las declaraciones juradas, y encima está en el Código Penal una declaración jurada falsa, que podemos discutir o no el tipo penal. Pero ¿qué es lo que hizo la semana pasada o antepasada el Congreso? Que yo creo que acertadamente, una de las pocas veces que el Congreso o que presentaron una ley que acierta, que pretendió salvar ese déficit en materia de declaración jurada. ¿Por qué? Porque vos podés declarar en contra tuya, porque es un derecho, o sea, no podés declarar falsamente en tu propio beneficio. La declaración falsa es cuando yo me voy y miento en un juicio que donde yo no tengo interés. Sí. Esa es la declaración falsa. O sea que yo me voy a decir, sí, fulano hizo tal cosa, pero en realidad estoy mintiendo. Pero en mi caso, yo estoy autorizado por la Constitución, o sea, no estoy obligado a declarar en mi propia contra. Entonces, para salvar eso, ¿qué pretendía hacer esta ley que ahora vetó por presión, obviamente, el Ejecutivo? Sí, claro. Le iba a sustanciar. O sea, que yo voy a hacer una declaración falsa y la Contraloría me iba a decir, no, pero acá hay inconsistencia con lo que vos decís. Bueno, vamos a abrir una especie de sumario. Vos tenés que contestar, arreglar o lo que fuere. Y si persiste ese error o esa falsedad, ahí ya remite al Ministerio Público. No es que se deroga ese... no es que como hacen... a cada rato están repitiendo eso. Que supuestamente se saca eso del Código Penal. Es un absurdo. O sea, ¿cómo hay gente tan básica que no entiende ese detalle? Sí. Pero estamos todos locos. Sí. Yo quiero volver a este tema del efecto que puede tener, o que va a tener,
no es que puede tener, sino que necesariamente va a tener para agigantar aún más al Estado, la presencia del Estado, va a avanzar más sobre las libertades de los individuos. Acá nosotros no estamos defendiéndole a los funcionarios públicos, a los burócratas ni nada por el estilo. No, acá estamos defendiendo la libertad y la propiedad privada. Hay que partir de la base de que todo lo que hace el Estado produce daño, necesariamente produce daño. La propia existencia del Estado se basa en un conjunto de daños que son básicamente dos, que es la apropiación de parte del trabajo ajeno, en forma violenta, por supuesto. Y en segundo lugar, el monopolio que tiene para generar, dictar leyes y resoluciones judiciales, como en este caso. Entonces, como siempre el Estado produce daño, por principio, lo que se tiene que entender claramente es que el Estado, para que pueda producir el menor daño posible, no debe ser grande. Tiene que ser pequeño. Claro. Pequeñito tiene que ser. ¿Qué tan pequeño? Bueno, eso podríamos discutirlo, si es que vamos a aceptar la existencia del Estado. Pero una decisión de este tipo agiganta el tamaño del Estado, viola los derechos individuales y además usa la democracia, y acá se nota, como estábamos diciendo, una especie de pus de la democracia, era de una cosa mala de la democracia, porque peligrosamente está poniendo, digamos, un poder que no va a tener forma de controlarse en una especie de tribunal popular, en el peor de los casos. ¿Y sabes quiénes van a ser los caifaces ahí, verdad? Claro. Los periodistas. Bueno, Imagínate que los periodistas vengan y te digan, mira, te voy a publicar, mira lo que yo tengo de vos. Y esos son los Voy a publicar cuarto poder. Y eso es lo que está, por eso yo estoy hablando del incentivo perverso. El incentivo perverso que va a generar esto es ya de entrada. Porque como bien decía Madison, que se basó en Hume, los seres humanos no somos ángeles, decía, para fundamentar el gobierno. Y por eso se necesita el gobierno, pero el gobierno debe ser muy pequeño, ¿verdad? Ahora, cuando el propio gobierno o el propio Estado está creando condiciones favorables para que aparezcan los incentivos perversos, de los cuales cualquiera puede prenderse con mucho gusto para ganar mucho dinero, porque al fin y al cabo, pues ese es hacia eso es lo que todo el mundo tiende, digamos. Bueno, entonces acá se equivoca, se yerra, digamos, en el objetivo, porque en realidad lo que se tenía que hacer, lo que vamos a ponerle que los miembros de la Corte sean republicanos, sean liberales, pero con esto demuestran que no saben absolutamente nada de principios republicanos. Soviéticos son, porque sí, claro, instalan el sistema de Besenja en la Unión Soviética. Entonces lo que deberían es, por supuesto, crear situaciones, crear condiciones, crear formas, reglas que puedan permitir el achicamiento del Estado. Ellos son los obligados, porque ellos son los obligados a hacer eso, ¿verdad? Lo que están adentro, si realmente le mueve principios republicanos, si realmente le mueve el liberalismo, los principios, la filosofía de la libertad. Pero como no están imbuidos de esos principios, de esos valores, ¿qué es lo que hace? Y bueno, y caen en eso que está diciendo acertadamente. Caen dentro de un marco, qué sé yo, analítico soviético, de la Rusia soviética, y van ampliando cada vez más el ámbito del Estado peligrosamente, y el individuo cada vez se va atosigando, va perdiendo más libertades, más derechos individuales, y por supuesto eso ya lo sabemos, ya sabemos en qué termina. Por lo pronto nos mantiene en este estado de su desarrollo. Claro, porque lo que muchas veces la gente interpreta mal es que uno cuando está defendiendo los derechos individuales, creen que los que tienen ese derecho son solamente, por ejemplo, cierto tipo de ciudadanos. O sea, por ejemplo, los derechos solamente tienen que ser para los, no sé, para los blancos, para los negros, para las mujeres nomás. Tipo para los funcionarios no, o lo que fue, no. Sí. No. Nuestra constitución, nuestro modelo republicano
no segmenta en derechos. O sea, no es porque vos seas funcionario tenés menos derechos o más derechos. No es porque vos seas negro o no es porque vos seas mujer tenés que tener el derecho a estar obligatoriamente en una lista como ya hacen creer. Porque los sujetos no son colectivos, los sujetos son individuales. O sea, el sujeto de derechos y obligaciones para nuestro modelo es la persona humana, no su sexo, no su raza, no o etnia, no sé cómo le llaman ahora, no su condición o su clase social. En ninguna de esas condiciones o lugares en que ocupan la sociedad es el sujeto de derechos y obligaciones, sino que es el solo hecho de ser una persona. Entonces nosotros no podemos decir que estas declaraciones juradas, que por cierto ni para el funcionario ni para el ciudadano de a pie hace rato ya fue conculcado por tributación. Por ejemplo, tributación te exige la declaración jurada y eso es inconstitucional. En todo caso tendría que haber un sumario administrativo, por decirlo así, o una prejudicialidad, porque en base a eso te pueden condenar. Y la base de esa condena es algo espurio, es algo inconstitucional, que es forzarle a alguien a declarar en contra de sí mismo. Entonces, sí, que es lo que justamente ahora esta ley que acaba de vetar Marito pretendía de cierta forma subsanar, ¿verdad? Sustanciando o por lo menos sin violar la presunción de inocencia o haciendo un sumario prejudicial, y ahí recién cuando persistía eso. Y otra cosa muy importante, ¿cuál es la razón de la declaración jurada? O sea, ¿para qué tenemos declaraciones juradas? Supuestamente en la teoría es para que no haya un incremento en el patrimonio del funcionario o quien está asumiendo un cargo. Es para eso. Entonces, si no se ha comprobado o no se ha incurrido en esa falta que pretende subsanar la declaración jurada, ¿por qué se va a presumir la culpabilidad del funcionario? Por más que yo no pongo la mano en el fuego por el funcionario, absolutamente. Por eso quiero que separen. Claro, hay que separar pues las cosas del trigo de la paja. No es que, porque la gente pues cree en esa falsa dicotomía que si vos estás defendiendo los derechos individuales que también le asiste a un funcionario público, entonces, no, ese es pro funcionario público, no, ese es pro Marito, pro Cartes, pro lo que sea. Entonces somos tan básicos que caemos en esa falsa dicotomía. Acá se tratan de derechos individuales conculcados. Eso hay que entender, señores. No puede ser que tan alegremente estos chimpancés que están en la prensa o en el poder de turno te posicionen a fuerza de repetición cualquier zanahoria y nosotros le compremos. No puede ser, pues. Eso no. La transparencia, ¿cuándo fue sinónimo de lucha contra la corrupción? Nunca. Dígame un caso que haya solucionado la transparencia. No, y por eso digo, ni siquiera acá se han creado muchos órganos estatales precisamente para controlar todo lo que tiene que ver con el patrimonio público y darle la transparencia que supuestamente debe tener. Con mayor o menor grado, todos esos organismos que se crearon y que estaban funcionando tienen esa finalidad. Y diríamos, para nosotros hay excesivamente. Por ejemplo, está la Procuraduría General de la República, está la Contraloría, está el Tribunal de Cuentas. Yo creo que con esto el Tribunal de Cuentas debe ser abolido directamente, porque el Tribunal de Cuentas es precisamente la instancia a la cual hay que hacer la prejudicialidad. Claro. Entonces, el Tribunal de Cuentas, mucha gente ni siquiera sabe que existe un Tribunal de Cuentas, ni siquiera abogados saben. Pero hay un Tribunal de Cuentas que tiene 3 integrantes y son 2 salas, creo que están ahí en el Poder Judicial. Pero ¿para qué sirven entonces? Si es que no le hacen funcionar, no le dan la dinámica para que pueda funcionar para que su estructura, su burocracia pueda funcionar y cumplir con su objetivo. Entonces, acá lo que se está haciendo claramente es que se está en la misma senda, ¿verdad? Se está en la misma senda de ir creando más organismos, y que da lugar a lo que acá más de una vez ya dijimos también, a la aparición de lo que Buchanan y Tullow, en ese libro tan maravilloso que se llama el cálculo del consenso, en el cual hablaban o desarrollaban el programa de la Public Choice School, que dice que los fallos, que uno de los fallos del Estado,
democrático, de la función pública democrática, es precisamente que fatalmente tiende a la creación de grupos privilegiados de poder. Así y es. No tiene solución. Bueno, esto está creando eso. Acá se ve claramente. Porque ¿quiénes son los integrantes de este grupo privilegiado de poder? Como bien ya lo dijiste, son los periodistas que se llaman Cuarto Poder, que es una pus del poder político. Así por eso le llaman Cuarto Poder, porque de no haber habido poder político no iba a haber periodismo, o el periodismo iba a tener otra función. Pero ahora el periodismo, desde que apareció, del siglo XIX, con mucha fuerza, siglo XVII incluso, XVIII incluso la última parte, el periodismo es político esencialmente y es un grupo privilegiado de poder asociado al poder político y por eso precisamente se le dice el cuarto poder. Incluso en el poder judicial, si uno va a menudo ahí, o no hace falta ni que se vaya muy a menudo, corre el rumor de que hay cierto periodista a quien le dicen el 10º ministro de la corte, por ejemplo. Sí, así le dice. Así es, le conozco. Entonces es lo que se llama como dice el tango, un verdadero cambalache esto es. Y si esto es democracia, pues como decía Hayek, yo no quiero la democracia. No, bajo ningún sentido me considero demócrata, decía Hayek. Sí, así mismo. Pero bueno, lo que para que entiendan un poquito también muchos que quizás nos estén viendo raros, ¿verdad? Resulta ser que todas estas estos falsos dioses que nos traen el comunismo, el socialismo, de que primero te hacen creer que es el pueblo el que tiene el poder. O sea, que como decía Castro, cuando le decían comandante, él decía, no, yo no soy el comandante, yo soy el subcomandante porque el comandante es el pueblo. O sea son bastante hábiles luego para venderte esa porquería, ¿verdad? Una retórica espectacular. Y la gente termina creyendo. Entonces, en este caso tenemos que se abanderan por este tema de que van a ser las organizaciones civiles las que van a tener ese poder. Y entonces, ¿para qué queremos las instituciones? Precisamente, ¿para qué le pagamos? Claro, precisamente eso se trata la democracia representativa. ¿Por qué no abolimos todo directamente? Porque el momento clave de por lo menos en el modelo republicano, porque hay que entender lo que es el modelo republicano, o sea, que está dividido supuestamente el poder, está el ejecutivo, que es la reminiscencia del rey, está los senadores, que es la reminiscencia del Consejo de Ancianos, y está la democracia, que es la reminiscencia luego ya del poder de la muchedumbre, claro, del pueblo. Entonces, la fusión de todos ellos es el modelo republicano con la idea de un autocontrol. Entonces, la democracia ya tiene su participación al momento en que pone a las autoridades para que los represente. En el modelo republicano estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, si esa persona, imagínense llamar a elecciones cada vez que el Estado va a comprar una rueda. Imagínense cada vez que se va a hacer, no sé, o sea, esto va a ser un infierno, no va a terminar nunca. Entonces, el modelo soviético te hace creer que los tribunales populares, que las decisiones populares, que la democracia es lo mejor que hay. Te venden como si fuera la última panacea, y eso no es cierto. No funcionó nunca ni va a funcionar. Por eso es que el mejor modelo hasta ahora, por lo menos, es el achicamiento del Estado, donde el poder realmente está, digamos, atomizado. A medida que eso va creciendo, es el individuo el que va perdiendo. Sí. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, que crea el Soviet. ¿Qué son los soviets? Soviets son un conjunto de personas que hacían una especie de tribunal popular, lo que ahora pretenden con esta ley, por supuesto, que las ONG van a ser las nuevas soviets. Sí. Las ONG van a poder con el tratado, porque después de esto pues ya viene el tratado de Escazú nomás ya. Van a firmar el tratado de Escazú. ¿Y qué vamos a tener? Los soviets van a hacer la ONG. Es lo que se llama democracia rusoniana, ¿verdad? Que voy a explicar un poco ahora después para... Sí, y bueno, y de eso, justamente para redondear, qué es lo que hacían los soviets y prácticamente decidían supuestamente, claro, pero en realidad el control estaba detrás. Solamente se le usaba a esta muchedumbre como asusadores, ¿verdad? Entonces, imagínense que una producción puede parar completamente cuando un grupo de personas de la sociedad civil vayan y digan: acá hay agrotóxico, como dicen siempre, acá hay un patito que tenía que nacer amarillo y nació verde, entonces vamos a parar toda la producción y vamos a hacer... Y vos sabés lo que eso va a significar. Sí. Es la caída de la libertad del individuo. Ni siquiera que hablar de un modelo específico, republicanismo o lo que fuere. O sea, la libertad del individuo está totalmente bajo el yugo de la opresión, ¿verdad? Sí.
Acá pues no es nuevo, por supuesto que esto no es nuevo, ni es tampoco de la Rusia soviética. Hay que ir un poco más atrás, sí, porque hay que buscar los fundamentos filosóficos, éticos, profundos, ¿verdad? Y esto, el que mejor lo organizó, lo sistematizó fue Jean-Jacques Rousseau. Él fue el que precisamente habló, el gran defensor de la democracia. Pero ¿qué era la democracia para Rousseau? Para Jean-Jacques Rousseau, la democracia era sinónimo de unanimidad. Porque él decía que cuando la gente vota, está buscando la voluntad general. Bueno, y si en esa búsqueda de la voluntad general aparecía una minoría, la minoría tenía todavía la oportunidad de arrepentirse y reconocer su error y plegarse a la mayoría. Uh-huh. Porque la voluntad general es la voluntad general. Por eso le llaman voluntad general. Uh-huh. Es lo contrario precisamente a la democracia de Locke. Totalmente. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa si es que no los que supuestamente no se plegaron desde un principio a la decisión de la mayoría y queda en la minoría? ¿Qué pasa con esa minoría si no se plegaba? Y bueno, en la Revolución Francesa sabemos muy bien lo que le pasó a la minoría que no se plegó a la mayoría. 300.000 cabezas rodaron. Sí. En 300.000 solamente eran clérigos, ¿verdad? Después el cesto de la guillotina. Sí. Bueno, esa es la democracia rusoniana y eso es lo que ahora se reflota, pero bajo diferente tipo de falacia. ¿Por qué? Porque lo que esta gente quieren es controlar, en realidad lo que quieren es controlar las libertades de la gente. Y para controlar las libertades hay que controlarle el dinero, la propiedad. Por eso Mises decía que el liberalismo, esencialmente, hablar de liberalismo era hablar de propiedad privada. Uh-huh. Y cuando la propiedad privada va desapareciendo, por supuesto, ya el ser humano va quedando sin defensa, sin ningún tipo de libertades. Sí. Y esto es lo que va a aparecer. Yo me pregunto también, además, para terminar esto, sí, nomás, si al final de cuentas va a ser el controlador, digamos, de todo lo que hay en la sociedad, otra vez, en última instancia, la sociedad civil, como dice ahí, informada, como estaba leyendo la resolución de la Corte, y que después lo repitió el editorial de ABC. Profunda ignorancia de lo que es el republicanismo. No, ¿para qué cuerno? ¿Para qué rayos queremos este organismo, aquel organismo? ¿Por qué no se derogan todos los organismos? Sí. Y la democracia representativa tiene que ser derogada, nomás ya. Y vayamos directamente, sí, nomás ya a esas cosas populares. A la oclocracia, claro. Exacto, a esas cosas que tienen nombre tan feo que están diciendo oclocracia. Sí, nombre tan feo. El gobierno de la muchedumbre, de la oclocracia. Bueno, y nos vamos nomás ya directamente a eso. Claro. Bueno, y porque eso es lo que están queriendo. No, pero incluso, doctor, esto tenemos que calar, mira, en la conducta atávica, que yo soy una especie de enfermo de la etología, que siempre trato de buscar, porque nuestras conductas básicas no fueron superadas. Eso es lo que, sí, digamos, me apasiona de esta ciencia, que vos buscas, que siempre buscamos, que creemos que las manadas, que el choque de manadas es lo que va a solucionar. Sí. Entonces, ese choque de manadas pues fue superado por las instituciones. O sea, supuestamente, ¿verdad? Entonces, siempre la izquierda buscando los instintos más básicos, de estimular los instintos más básicos para que la gente se enardezca, como hicieron estos animales que quemaron el Congreso, sí, estimular a las masas, ¿para qué? Y así como dijo Solá, el que le estuvo entrenando a Efraín y comparsa, ¿verdad? que decía que cuando la muchedumbre viene toda enardecida, sí, ya es difícil de atacar, pero claro, pero para eso, si por eso le están pagando al imbécil no sé, páguenme, claro, a mí, yo le digo, claro, eso, ¿verdad? O sea que es absurdo. Contra la muchedumbre nadie puede. Me acuerdo cuando a Nerón le iban a atacar el palacio, la muchedumbre, le pregunta a Nerón a uno de sus asesores, que era nada menos que Séneca. Sí. Le dice, Séneca. El estoico, ¿eh? Sí, estoico, Séneca, ¿qué voy a hacer? Vienen. Cuando la muchedumbre se desborda, no hay muralla que lo ataque. Sí, bueno. Y se suicidó después. No, y justamente el tema incluso en el viejo modelo republicano romano ya encontramos este tema de
de la oclocracia. Sí, claro. O sea, Jesucristo fue condenado por la provocatio ad populum, sí, ¿verdad? Provocatio ad populum significa provocar al pueblo. O sea, que ponerle ahí al condenado y decirle, ¿le quieren condenar a este sí o no? Y unos cuantos boludos ahí entre la masa, sí, mátenlo, crucifíquenlo y heredia, ¿verdad? Entonces, esa fue la oclocracia. Sí. Y esto es lo que están reviviendo estos animales que supuestamente se hacen llamar republicanos. Te juro que quiero tirar ya todo. No, y nos vamos peligrosamente, nos vamos entrando a un terreno que no es republicano, y eso es lo más preocupante, que no tiene nada que ver con ese modelo de principio de liberalismo que es el escenario hacia el cual tiene que tender el desarrollo de la sociedad. Porque lo que todos buscamos es eso. Nadie en su sano juicio va a, por supuesto, a estar en contra de que el ser humano tiene que ser libre, que tiene que tener su propiedad garantizada, asegurada, que tiene que tener su vida asegurada y garantizada, su integridad física, y que tiene que hacer su propio proyecto de vida para ser feliz. Nadie puede estar en contra de eso. Pero estas cosas que desde la misma sociedad, a través de voceros de la prensa y de otros grupos privilegiados que se basan motivados por intereses o por razones inconfesables, o por la ignorancia también, o ambas cosas. Entonces nos van llevando a un escenario absolutamente peligroso y condenable, a tal punto que la gente, para que vean nomás cómo cae con tanta facilidad dentro del plato de la falacia, ¿verdad? Porque ellos pues venden la idea, lo que están detrás de estas cosas, venden la idea de que esto está bien para combatir la corrupción. La corrupción es el gran problema del Paraguay. Todo el mundo dice eso. Pero sabemos que lo que apenas se piense un poco, se analiza un poco, sabemos que la corrupción es solamente la consecuencia. No es el problema es el Estado, el problema es el estatismo, el problema es que el Estado va creciendo, va teniendo cada vez más presupuesto, se va endeudando más, ahora ya está el 30% del Producto Interno Bruto, los impuestos van creciendo, la burocracia va creciendo, la inflación está empezando a disparar. Claro, se dispara, eso hay que ver el dólar nada más, está a 7,000, ¿verdad? Claro. Entonces estamos ya prácticamente hacia la época de González Macchi ahora. Entonces, todo eso es consecuencia precisamente de ese cercenamiento, de lo que yo siempre digo, de cuando se esmerilan las libertades. Sí. ¿Por qué? Porque el individuo se va retrocediendo. Mira lo hábiles que son, como siempre. Yo le doy al César lo que es del César. Yo siempre a la izquierda me saco el sombrero por la habilidad que tienen. O sea, son propagandistas y estrategas, son muy buenos. Mira que usaron el tema del financiamiento político, usaron a la figura del político, porque nadie le quiere al político finalmente, el político el malo. Entonces usaron como escudo o como excusa o como víctima al político. ¿Qué es lo que pretendieron con esa ley? Y se sancionó porque la gente aplaudieron separados, ¿verdad? ¿Por qué? La ley es el control del solípedo, el control sobre los fondos que le van a financiar, que es nada más y nada menos para quitarle de en camino a los políticos que van a entrar, a los nuevos, a los que pretenden un nuevo espacio. Esos son los que no van a tener un contador profesional para cada papelito que le presente o toda esta institución o todo este gasto que pide. O sea, para el político que está súper fuerte en el poder nomás, pero lograron y consiguieron esa ley. Ahora, a través de dónde están entrando con este tema de la transparencia, alguien que no es tampoco muy popular, que es el funcionario público. Funcionario público que todos los días vemos en tapa de diario que es corrupto, que roba, que esto, que... Entonces, aprovechándose de ese odio instalado hacia ciertos funcionarios, entonces lo usan al funcionario para el tema de la declaración jurada. Entonces todo el mundo, claro, que muestran sus bienes, que esto... Lo que no se dan cuenta la mayoría es que esa ley no es solamente para el funcionario público, es un principio general que va a abarcar ahora ya está con los funcionarios públicos, pero ahora ¿dónde sigue? El Tratado de Escazú. Con el Tratado de Escazú viene tu casa, estos soviéticos, estos soviets van a entrar si quieren. En tu casa se está escuchando música a volumen. Vamos a entrar una comisión vecinal garrote y te vamos a colgar del testículo. Eso es. Y es también, Hugo,
demagogia y populismo Sí, en su máxima expresión. Absolutamente. Recuerdo un fragmento de, creo que es de La República, de Platón, de su diálogo, cuando un sofista, Trasímaco que se llamaba, Sí. discute y hablaba trataba de explicar de cómo opera la demagogia, sobre todo. Entonces decía él que la demagogia, el sujeto de la demagogia era el pueblo, y que para controlar al pueblo sencillamente hay que hacerle escuchar lo que quiere escuchar, hay que entrarle por el oído, hay que ponerle música como que le gusta el al canto oído. de sirena. Claro, entonces una vez que ya le gustó la melodía, los discursos o cosas como esta que va entrando, ¿qué va a hacer ahora el déspota? El déspota sencillamente le va a agarrar de la garganta y entonces ya va a ser demasiado tarde. Ahí terminó la historia. Bueno, ¿por qué? Porque ahí detrás de esto, como bien vos estás diciendo, viene el poder político absoluto. Ahora vendrá el Escazú, después va a venir quién sabe qué cosa, otros como eso, y va a contar precisamente con la aquiescencia, con el consentimiento de la gente que de a poco fue aceptando cosas, No entiende realmente. sin darse cuenta que la música es como también la fábula ese de la rana que iba siendo hervido ahí en el tarro, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde porque ya fue cocinado. Sí, y precisamente, todos los principios son iguales, o sea que es una especie de efecto Pigmaleón que tienen ¿cómo se llama este tema de los cuentos, de la fábula, la literatura? Tenemos el flautista de Hamelin que le lleva las ratas hacia una, ¿cómo se llama? Hacia un río, sí. Y así tenemos, o sea que siempre hay un flautista de Hamelin que toca y las masas le siguen porque es agradable la música. Claro, lo que es más condenable hubo en estos casos es que aparezcan periodistas, ¿verdad?, que se embanderan con la falacia precisamente para transmitir esos mensajes equivocados que son absolutamente antirrepublicanos, que van en contra de todos los principios del liberalismo, de la filosofía de la libertad. Eso es lo que es más triste, ¿verdad? Porque esta gente aprendieron a mentir descaradamente. Y hay que decirlo eso con todas las de las letras, porque el comunicador público, el comunicador social, por supuesto, tiene que tener reglas que puedan permitir que puedan hacer triunfar la libertad. Y acá los periodistas más notables, más conocidos, por decirlo así, actúan de una forma absolutamente contraria a todos esos principios que deberían de haber sido la bandera, ¿verdad? Lamentablemente. Acá nosotros pues, bueno, lo que tenemos que insistir, ¿verdad?, que hay mucha mutilación de la verdad por parte de la prensa, se transmite mucha falacia, eso no hay nada que hacer, se busca siempre, además, tiene esa tendencia obsesiva de agradar al pueblo, como se dice, ¿verdad? Y así transmiten todas estas cosas. Y eso, y por supuesto, también están sometidos al dinero. Y para eso forman grupos privilegiados de interés. Bueno, así se nos fue rápidamente el tiempo, no nos dimos cuenta. Muy apasionante realmente el tema que hoy enfocamos. Lastimosamente siempre hay mucho que decir sobre esto. Y bueno, hay que estar atentos porque realmente hay demasiada retórica, demasiados cantos de sirena por todos lados y que ya nos embrujan, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles para una nueva clave libertaria. Sí. Muchas gracias.